Vamos a seguir con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan. Así que por favor, vamos a buscar Juan capítulo 4, versículo 43. Dice así la Escritura: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Amén, mis hermanos. Lo anterior que nosotros revisamos era precisamente el pasaje de la mujer samaritana, y cerramos el episodio de la mujer samaritana. Hubiera querido hacer una sintaxis del pasaje, pero yo creo que, mis hermanos, que entre muchas de las cosas que aprendimos en el pasaje de la mujer samaritana era precisamente la adoración que Dios desea y busca de sus adoradores. Aprendimos también, mi hermano, cómo el Señor necesita confrontar nuestra pecaminosidad para que Él pueda hacer su obra en nuestro corazón. No podemos acercarnos a Dios si primeramente no rendimos nuestro corazón. La samaritana confesó abiertamente, una vez que el Señor trató con su corazón, que ella era una mujer obviamente pecadora, con 5 maridos y con uno que todavía no estaba casada. Lo próximo que vemos en el pasaje de la samaritana es a una mujer a la cual se le quitó la vergüenza y fue a decir a los hombres de la ciudad lo que el Señor Jesucristo había hecho. Lo próximo que tenemos es a la gente de la ciudad viniendo al pozo, y vemos una actitud que es la que tocamos hace 15 días, la actitud de los discípulos que no estaban enchufados en lo que estaba aconteciendo. Ellos estaban más preocupados porque el Señor descanse y coma y se relaje un poco, pero el Señor les dice: ustedes no entienden que mi comida y mi bebida es que se haga la voluntad del Padre. Y vemos la pasión con la cual el Señor hace el evangelismo, aún con lo que sus discípulos no estaban entendiendo. Él les decía: alcen los ojos y miren que está preparado todo para sembrar la palabra. Ustedes, el Señor les hablaba parafraseando la Escritura, ustedes forman parte de algo que no empezaron. Lo empezaron tiempo atrás profetas y llamados de Dios, y ustedes ahora son parte de esta obra. Así que fíjense, y ese llamado queda para nosotros, porque lo próximo que vemos, cerrando el pasaje de la mujer samaritana, en el versículo 40 al 42 de Juan 4:40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, a la samaritana: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Vemos una obra de evangelismo, mi hermano, y como vamos nosotros a enfatizarlo desde el púlpito para ustedes, este es el año de evangelismo para la iglesia. Esas sillas que están al lado suyo y que están vacías, mi hermano, se van a llenar para darle la gloria y la honra al Señor. Y usted va a formar parte de ese propósito. Dios nos ha bendecido en muchas cosas, pero es necesario que hagamos la mejor parte, que es dar a conocer el Evangelio. Así como María se sentaba a escuchar a los pies del Señor la palabra, mi hermano, que la palabra sea predicada. Y usted va a formar parte de ese objetivo principal para este año. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Amén, solo uno. ¿Cuántos dicen amén a esto? A ver, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Parece a la gloria y la honra. Amén. Entonces, vamos a continuar ahora sí con el versículo 43. Y el tema de este mensaje es venciendo la incredulidad. El Señor nos enseña a través de su palabra, de este pasaje, cómo Cristo vence la incredulidad. Y es algo que usted y yo vamos a tener también que confrontarnos si realmente somos llamados sus discípulos. El relato de la sanidad del hijo de un oficial, de un noble, es la segunda señal de las 8 principales que el evangelista Juan emplea para resaltar la verdadera identidad de Jesús, a fin de promover la fe de sus lectores. ¿Cómo aseveramos esto? Si usted lee el último versículo de Juan 4, dice ahí: esta señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Es la segunda señal. La primera señal fue convertir el agua en vino en Caná, en las bodas de Caná. Entonces, vamos a ver algunas señales realmente en el Evangelio de Juan, y esta es la segunda señal. Este pasaje vamos a poder estudiarlo mejor desde tres puntos. ¿Cómo Jesús hace frente a la incredulidad de la gente? ¿Cómo Jesús confronta la incredulidad? Y finalmente, después de que confronta la incredulidad, vamos a ver nosotros cómo Jesús vence la incredulidad. Bien, el versículo 43 dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Realmente los versículos de la Samaritana, desde el versículo 4 hasta el 42, mi hermano, son un paréntesis. ¿Se recuerda lo que decía? ¿Cómo empezaba el capítulo 4? Mire, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace, bautiza más discípulos que Juan, entre paréntesis dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Desde ahí, desde el 4 hasta el 42, nos relata el episodio de la Samaritana. Pero recuerde que Jesús viajaba ¿desde dónde? Desde Judea hasta Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. Y ahí se da el pasaje de la Samaritana. Ahora, dejando ya el pasaje de la Samaritana, seguimos con la narración de la obra de Jesús en Galilea. Es interesante tomar en cuenta que Jesús pasó 2 días en Samaria. El recibimiento en Samaria por la predicación de la palabra, ¿sabe qué? Va a contrastar con el ministerio de Cristo en Galilea. Usted lo va a ver. Los samaritanos le rogaron a Cristo que se quedase con ellos. Ya lo leímos en el versículo 40. Léalo, versículo 40. Miren la actitud de esta gente, mi hermano. Vinieron a él los samaritanos y ¿qué hicieron? Quédate, Señor. Háblanos más de tu palabra. Y Jesús se quedó ahí solamente 2 días. Se quedó 2 días. Juan, realmente el evangelista, habla poco del ministerio de Cristo en Galilea. Pero en cambio, Mateo, Marcos, Lucas sí lo describen ampliamente. Porque Juan se va a centrar, y usted lo va a ver más adelante a lo largo del estudio de Juan, que Juan habla más del ministerio, los últimos días de Cristo en su ministerio en Jerusalén. El evangelista Juan da detalles que no da ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Recuerde que Juan escribe su evangelio pasado el año 80, 85, después de Cristo. Ya estaban los 3 evangelios. Entonces Juan lo que hace es mostrar puntos que no relataban los otros. Hay algunos que sí están. Y enfatizando siempre en que a través de las señales que el Señor hace en Juan, es para que nosotros los creyentes creamos que Él es el Hijo de Dios. Ahora, la obra de Jesús en Galilea cumplió la profecía de Isaías 9, 1, 2. Si nosotros buscamos la escritura, Isaías 9, 1 y 2, usted va a ver, especialmente el versículo 2,
Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció a ellos. Y la referencia de Galilea está en el versículo 1 de Isaías 9. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Entonces el ministerio de Cristo en Galilea, lo que va a hacer, mi hermano, es cumplir lo que ya estaba profetizado. Eso para tomarlo en cuenta. Entonces, versículo 43, Juan 4, 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. Algo que es de notar, muy importante. Conforme al plan de Dios, Jesús no fue enviado a los gentiles ni a los samaritanos. Como él lo expresa en Mateo 10:5, quiero que lo busque, y Mateo 15:24, Mateo 10:5, dice así: a los 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Y el capítulo 15 del versículo 24 va a decir algo parecido. Qué interesante esto, mi hermano. Él mismo, Jesús, decía que no es enviado sino ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es muy interesante eso, mi hermano. De otro modo, yo creo que seguramente el Señor habría pasado más tiempo en Samaria que solamente 2 días. 2 días se quedó en Samaria, hablando de la palabra. Pero realmente Él no iba a los samaritanos ni a los gentiles. Él iba a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y usted quién cree que recibió la comisión de ir a los gentiles? Su pueblo. Porque está muy claramente en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La obra de predicación para nosotros abarca toda la tierra. Y debemos, ¿qué cosa hacer? Testigos. Porque efectivamente el Señor, cuando estuvo en su ministerio en la tierra, Él no era llamado a los gentiles ni a los samaritanos, aunque se hizo sanidades, y muchas de ellas mayores en fe que la de su pueblo escogido, los judíos. ¿Se acuerda el romano? No ha hallado una fe mayor que la de este hombre. La mujer sirofenicia, sanada. Una mujer cuando le dice, Señor, aunque sea de la migaja que botan de la mesa de los hijos, con eso me alimento. Mujer, grande es tu fe, que se ha hecho como tú quieres. El Señor exaltó la fe. Y hay una parábola que habla de los samaritanos. Entonces, pero para nosotros quedó la comisión de hablar hasta lo último de la tierra. Ella estaba formando su iglesia. Él estaba dando el fundamento para su iglesia a través de sus apóstoles, sus discípulos. Entonces, es interesante porque si tal vez no hubiera sido así, entonces es obvio, mi hermano. Le hago una pregunta yo. Como un predicador del evangelio, ¿dónde usted se hubiera quedado más tiempo? A ver, porque usted va a ver lo que pasa en Galilea. Usted va a ver lo que acontece en Galilea. Él mismo dice más adelante, él da testimonio diciendo en Juan 4:44 que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Entonces yo le hago una pregunta a usted. Si usted sabe que en un lugar le están diciendo quédate, quédate, y usted sabe que en otro lugar no le están prestando atención a la predicación del evangelio, ¿a dónde usted se va a quedar? Yo creo que la mayoría de los predicadores, ¿qué haría? Es quedarse donde lo reciben, los hermanos lo invitan a comer, los llevan a predicar aquí, acá y acá. Pero qué interesante que el Señor no se movía por esas intenciones, porque como bien lo decía la samaritana, ¿cuál era la obra de Él? Era la voluntad
del Padre. Yo creo que nosotros sí nos hubiéramos quedado con los samaritanos, y no 2 días, sino 6 meses ahí como en Pozorja, hablándoles la palabra, obviamente con el recibimiento que le dieron los samaritanos. Eso hubiera sido excelente. ¿Quién quiere ir a Galilea? No te prestan atención en Galilea. Entonces, hay que quedarse donde sea la voluntad del Señor. Eso es como un paréntesis, porque sí me pone a reflexionar, porque si yo predicaría el evangelio, yo me quedo en Samaria y bastante tiempo, pero el Señor no se movía por eso, se movía haciendo la voluntad del Padre. El versículo 44 de Juan 4 dice claramente, y él da testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. La versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice así: él mismo había declarado que el profeta no recibe honra en su propio pueblo. Mi hermano, aunque Jesús nació en Judea, él fue criado ¿en dónde? En Galilea, en un pueblo que se llamaba Nazaret. Ahí lo vieron crecer, ahí lo vieron madurar, ahí lo vieron ejerciendo su oficio de carpintero, ahí lo vieron él desarrollarse como un joven y tener la edad adulta cuando fue llamado al ministerio. Era en Nazaret, era su propia tierra. Jesús estuvo en Nazaret cuando dijo que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Mateo 13:57 lo dice, Marcos 6:4 y Lucas 4:24. ¿Sabe qué? Ni aún su propia familia ni sus hermanos creían en él. Si usted ve Juan 7:3, un poquito más adelante, dice claramente, dice, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Cualquiera pensaría que realmente sus hermanos le estaban promoviendo la fama a Jesucristo, pero el corazón de ellos habla de que su familia tampoco creía en él. Lo creían loco. ¿Se recuerda la predicación de Marcos del pastor Luis? Lo creían loco, se lo querían llevar, le querían quitar el chip del evangelio. Entonces, ni aún entre sus propios parientes había el hecho de creer a sus palabras. Si Jesús no tenía honra en su propia tierra, él tenía que buscarla en otro lugar. Y esto queda en evidencia por el recibimiento de los galileos. ¿Sabe qué? Contrasta con lo que pasó con los samaritanos. Y yo creo que es estratégico que el Señor lo haya puesto en la mitad de una narración donde Él empieza en Judea y viaja a Galilea. Pero ahí en medio, los que se llevan la bendición son los samaritanos. Meditemos en esto. Si yo les pregunto a ustedes, si ustedes se desalientan cuando llevan el mensaje a su propia familia, ¿qué posición van a tomar? ¿Acaso no nos pasa también algo parecido a nosotros? Cuando queremos llevar el mensaje de Dios a nuestros mismos familiares. No es desalentante eso, mis hermanos, cuando nuestras propias familias no creen. Yo estoy luchando con una madre que es testigo de Jehová y solo le pido al Señor en mis oraciones: mi Señor, sácala de ahí, Padre. Si está en tu voluntad, sácala de ahí. Yo sé que está en tu voluntad, Señor. Te lo estoy pidiendo, Padre. Desanímala, porque ella es una mujer que se mueve muchas veces por el ánimo. Desanímala, Señor. Y tal vez les comento como algo muy personal. Ella empezó viendo el ministerio de su servidor. Se sentaba ahí a ver las predicaciones de su hijo, y eso a mí me llenaba de mucha satisfacción. Es desalentante, y yo creo que el Señor sintió lo mismo como hombre que era, yendo a un lugar donde no lo recibieron igual que los samaritanos, sus propios parientes, sus propia gente. Por eso Él dice: el profeta no recibe honra en su propio pueblo. Entonces es interesante que meditemos en eso, pero no se desaliente.
porque se le pasó a él. No nos va a pasar a nosotros. ¿Sí o no? Si a él le pasó, sino que muchas veces estamos estereotipados, como vemos esas predicaciones de 100,000 convertidos, 1,000 convertidos, y queremos muchas veces hacer lo mismo, y nosotros vamos a un lugar y a veces son nuestros familiares y ni uno quiere escuchar, salimos desalentados diciendo: Señor, estoy haciendo mal, estoy haciendo malas cosas. No, si al Señor le pasó, nos va a pasar también a nosotros. Eso téngalo por seguro, mi hermano. Ahora, aunque él iba a Galilea y tenía claro que ningún profeta tiene honra en su propia tierra, Jesús ahora confronta la incredulidad de la gente de Galilea, de su gente. Versículo 45 dice: cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. La versión NTV dice: sin embargo, miren, empieza con un pero, un sin embargo, los galileos lo recibieron bien, porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto allí todo lo que Jesús había hecho. Cualquiera diría: hermano, pues lo están recibiendo bien. Detrás de ese recibimiento hay una incredulidad en el corazón. Juan no dice que le recibieron por haber oído su palabra. El versículo 41 dice: y muchos creyeron más por la palabra de él. Mire que en el caso de los samaritanos sí hace el énfasis, pero acá dice claramente, dice que los galileos le recibieron. ¿Por qué? Porque habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. Es decir, Juan no dice que le recibieron por haber oído su palabra, ni por convencerse de que era el Salvador del mundo, porque los samaritanos sí creyeron a su palabra. ¿Y qué dice en el versículo 42, como leímos? Decimos: ya no creemos solamente por el testimonio de la samaritana, sino porque verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Eso no dicen los galileos. El Evangelio lo dice en el versículo 45, que ellos creyeron. ¿Por qué? Porque habían visto las señales que hizo, no las que hizo en Caná, sino las que había hecho en Jerusalén. Si usted retrocede un poco a Juan 2:23, mire, ¿qué había pasado ahí? Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y ahí también se da el evento de la purificación del templo. ¿Se recuerda? Entonces, como había galileos que estuvieron también en la fiesta de la Pascua y vieron todo lo que había hecho, eso les había permitido a ellos recibir a Jesús con bombos y platillos, por la fama que había alcanzado. Pero detrás de ese aparente recibimiento había incredulidad. Incredulidad. Está claro entonces, al volver a Galilea, Jesús trajo de esa honra de Judea, y por eso los galileos lo recibieron de una buena manera. Como leímos en la versión NTV, es muy clara cuando dice que muchos galileos habían estado allí durante la Pascua. Entonces meditemos en la importancia, hermano, de los milagros para los galileos y para los samaritanos. Usted se da cuenta, cuando el Señor estuvo en Samaria, el pasaje nos hace referencia de algún milagro. No lo hace. En cambio, mire la importancia de los milagros para los galileos. ¿Cuántos milagros hizo Cristo en Samaria y cuántos milagros hizo en Galilea? ¿Sí se da cuenta? Por eso contrasta lo que pasa en Samaria y lo que está ocurriendo en Galilea. En Samaria
personas que creen que aceptan a Cristo como Salvador del mundo, sin pedir señales, mi hermano. Háblanos, quédate con nosotros, háblanos de la palabra. Pero gente de Galilea que lo recibe como, voy a decirlo de una manera, sin ser respetuoso, como el milagrero de moda, como el hacedor de milagros de la temporada. Esa era la forma como lo estaban recibiendo. Ahora, una pregunta que hago para nosotros como iglesia. Como predicadores de las buenas nuevas que nosotros somos, Hechos 1:8 dice que llevaremos ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué hará usted? ¿Qué harás tú? Puedo tutearlo con mucho respeto, para que la gente crea en el mensaje del Evangelio. De otra manera, si tienes un público incrédulo, ¿qué estrategia vas a usar? ¿Sabes por qué te hago esta pregunta? ¿Saben por qué les hago esta pregunta? Porque es fácil ahora usar la estrategia de las campañas de milagros y sanidades. No estoy diciendo que el Señor pudo haber obrado de alguna manera. Dios puede haberlo hecho, y el pastor Luis Falqués nos ha dado testimonio de que él recibió una sanidad en una campaña de milagros, pero claro, él iba a buscar a un Cristo que recién se lo estaban presentando, si no me equivoco es así, ¿no? Tenía poco tiempo en el Señor. Pero cuando usted como predicador quiere usar ese recurso porque tiene un público incrédulo y a lo mejor necesita ver algo, de ahí tenemos, mis hermanos, las falsas enseñanzas y los engaños que vemos muchas veces en predicadores de supuestos milagros, cuando en realidad, mi hermano, es pura falsedad. Porque es fácil usarlo, es fácil levantar a las multitudes y tal vez presentar algo que es falso. O usted usa la estrategia 2, hablar la verdad del Evangelio. ¿Qué usaría? Yo creo que la respuesta es obvia. Porque aquí nosotros no preparamos a nadie para que vaya a hacer campaña de sanidades y milagros y use tal vez, o estratégicamente use la parte de las emociones o la parte de las, qué sé yo, la sensibilidad para tratar de que las personas se acerquen creyendo. No. Yo creo que nosotros en todo este tiempo en Torrefuerte hemos visto la importancia, hermano, de predicar el mensaje de Dios tal cual como el Señor lo ha hecho en su palabra, tal cual como los apóstoles lo hicieron. Si usted algún momento se presenta en un lugar donde sabe que la gente es incrédula, entonces hable la verdad del Evangelio, sencillamente hable la verdad del Evangelio, así no haya uno que se acerque a escucharlo. Hago este énfasis porque, aunque no lo crea, es lo que recurren muchos falsos maestros para atrapar multitudes. Entonces, los milagros nosotros debemos entender claramente, porque si nos trasladamos al tiempo de Cristo, porque cuidado va a decir, entonces el Señor estaba usando algo que usted, pastor, me está diciendo que no es correcto. Es muy diferente, mi hermano, es muy diferente realmente lo que el Señor estaba haciendo. Como predicadores, nosotros vamos a predicar el mensaje bíblico. El Señor Jesús usaba los milagros para fortalecer la fe de los incrédulos. Pero una cosa es muy diferente, es que el predicador use los milagros para promover una fe vacía, como sucede en el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque ya tenemos la revelación de su palabra. ¿Sí se ha dado cuenta? Tenemos la revelación completa de su palabra. Si usted está parado dando el Evangelio, hable la palabra que ya está revelada. ¿Sí se da cuenta? Hable la verdad, no comience a usar falsedades, engaños o cosas llamativas, porque la gente está ávida de esas cosas.
Pero no se sorprenda si usted les habla la Escritura, les habla lo que la Escritura dice, que la gente se retire, se aburra y se canse. No se sorprenda, porque eso va a pasar. El Señor Jesús, por el contexto histórico donde estaba, los milagros, como lo dice Juan, señales, evidencias, ¿para qué? Para que nosotros, que somos sus hijos, creamos que Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el Señor. Entonces, si nosotros en este tiempo vamos a recurrir a los milagros para llamar a la gente, no estamos haciendo bien, porque ya tenemos su palabra revelada. Prepárese en todo caso, prepárese, sea fiel al discipulado, para que cuando hable la verdad de la palabra y no tenga que recurrir a estrategias como estas, milagros, tocar la sensibilidad de la gente, crear un ambiente motivacional. No, 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 no. Usted hable la verdad del Evangelio. Amén, amén, ¿está claro eso? Entonces, vamos a continuar entonces, versículo 46 de Juan 4. ¿Qué sucedió aquí? Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, y dice la Escritura que donde había convertido el agua en vino. Estaba en Galilea y estaba en Caná. Y había en Capernaum, había en otra ciudad un oficial, un noble del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este noble, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Algunas observaciones de estos pasajes, de estos versículos. Caná de Galilea es donde había convertido el agua en vino, la primera señal. Recordemos que había hecho esta señal para que sus discípulos crean en él. ¿Sí se da cuenta? La señal era para que nosotros, sus discípulos, los que estamos en este tiempo, creamos en él. Ahora, a la noticia de la llegada de Jesús, un oficial del rey que vivía en Capernaum, aproximadamente a unos 25 kilómetros de Caná, tenía, dice la Escritura, un hijo enfermo. ¿Y sabe qué, mi hermano? No dudó en buscar a Jesús para que le sanara. No dudó. Esto nos recuerda una vez más que la enfermedad y la muerte no hacen distinción de personas, porque habla la Escritura que era un oficial del rey. Era un oficial del rey. Está claro el énfasis de la Escritura en decir que era un noble, un oficial. Y obviamente esa gente tenía un estatus de vida mejor que el resto del pueblo. Por eso podemos decir entonces que la enfermedad no hace distinción entre personas. Los oficiales más altos y sus familias no escapan a las aflicciones físicas y espirituales. Y los hombres más poderosos y más ricos del mundo urgentemente van a necesitar siempre a Jesucristo. ¿Sí se da cuenta? Siempre. La aflicción nos despierta de nuestra comodidad y el letargo muchas veces que está a las personas, impulsándonos a buscar de Jesús. Gloria a Dios si Dios nos permite llevar la palabra y que sea recibida por personas que tal vez están en un estatus diferente al de nosotros. No se menosprecie, porque usted lo que está haciendo es sencillamente cumplir un mandato, llevar algo que el Señor quiere que llegue a todo el mundo, que es su palabra. Ahora, en este momento Jesús confronta duramente la incredulidad de la gente, y Él lo dice. El versículo 48 dice así: entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Sí se da cuenta? Es decir, este hombre venía y, así como lo dije anteriormente, el milagrero de la temporada, él venía con una expectativa, pero el Señor confronta. Es como que le diga: ¿para qué has venido? ¿Para ver el milagro o porque crees? ¿Sí se da cuenta? Por eso confronta. Si muchos de nosotros tuviéramos esa en nuestras predicaciones,
Bueno, bien dicen, no habría nadie escuchándonos. ¿Para qué has venido? ¿Para la sanidad o porque crees en mí? Por eso el Señor confronta duramente su incredulidad. Y aunque Él está usando el singular, porque Jesús le dijo, obviamente vamos a ver nosotros que Jesús emplea verbos en plurales, porque también incluía ¿a quiénes? A todos los demás galileos. Había incredulidad y Jesús conoce los corazones de las personas. Él no hizo un milagro en Samaria, pero ante la incredulidad de esta gente y viendo a este hombre que se acerca de otra ciudad a buscar, el Señor lo confronta con su creencia. ¿En qué crees? ¿En que necesitas un milagro para creer o crees en mi palabra? Recordemos además que los judíos, ¿qué es lo que más pedían? Señales, milagros. Mateo 12, 39, Mateo 16, 1, 4, Juan 2, 18. Por eso lo que Jesús dice aquí, lo que Jesús hace es hacer una denuncia de que ustedes no van a creer sin ver milagros. A la larga no entendían el propósito de los milagros. No entendían el propósito de los milagros. Jesús no quería la reputación de un milagrero, no lo quería, sino que la gente examinara todas sus obras y sus enseñanzas para convencerse de lo que Juan llama el propósito del libro. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios. Pero ellos no entendían, aún viendo los milagros, no entendían el propósito, que es convencerse de la deidad de Cristo. Ahora, el oficial del rey, dice la Escritura, que ¿cuál era la actitud del oficial del rey? Una vez que lo encuentra, ¿qué le dice? Le rogaba que bajara a su casa. Baja, Señor, descienda a mi casa, porque Cafarnaúm está más abajito, ¿no? En el mapa. Descienda a mi casa, Señor, porque mi hijo se muere. Y Jesús nota en este hombre que hay algo de fe, porque para haber venido de tan lejos y aún confrontando el Señor su incredulidad, hey, ¿para qué has venido? ¿Para que te haga un milagro o porque crees en mí? Y él, ante su desesperación, porque esa es la forma como Dios obra, mis hermanos, ante su desesperación, Señor, te ruego, ¿quién sabe qué hizo? Era un oficial del rey. Le rogaba, Señor, desciende, baja, mi hijo se muere. Dios tiene que hacer muchas veces cosas parecidas en nuestras vidas. En su gran angustia, sin duda, este hombre habrá tenido sus propios pensamientos, su propia idea de lo que él quería. A lo mejor él planificó todo. Lo encuentro, le ruego, le digo que venga, si no viene, no sé, hago lo que sea, pero lo traigo. Y él va a llegar a la casa, va a presentarse frente a mi hijo, le va a poner la mano y va a hacer un gran milagro y se va a sanar. Él ya tenía todo planificado. ¿No se parece a muchos de nosotros cuando planificamos todas las cosas y todo nos sale no como queremos, sino en la voluntad que Dios establece para cada uno de nosotros? ¿Y se ha dado cuenta? Ya tenía todo planificado. Rogó que Jesús descendiese, rogó que Jesús sane a su hijo. Y si Jesús hubiera ido en persona a su casa para sanarlo, como usted le digo, como le acabo de decir, posiblemente hubiera hecho lo que él ya tenía pensado, hacer alguna gran señal y el gran milagro. Pero Jesús requería una fe mayor. Escuche lo que le voy a decir. Jesús requería una fe mucho más grande, mucho mayor. No descendió con él. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Si nosotros revisamos el pasaje 50, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Dejémoslos ahí.
no sigamos leyendo. ¿Usted se imagina? Todo lo que planifiqué, todo lo que yo ya pensé en mi mente, y solamente Él me va a decir, ve, tu hijo vive. Está a 25 kilómetros. No había celular. No había teléfono. Era un buen espacio geográfico para ir y regresar y saber si es verdad lo que está diciendo el Señor. ¿Sí o no? Pero Él está confrontando la incredulidad de este hombre. Porque el Señor había visto algo de fe. Él había visto algo de fe. La única cosa que podía hacer este oficial, sencillamente, ¿cuál es? Creer en Jesús. Lo único que él podía hacer era creer. Él no quiere venir. Es más, me dice a mí que yo vengo por una señal. Aún así, si yo estuviera en los pies de Él, rogándome y pidiéndole que me ayude, y Él solamente me dice, anda, ve y tu hijo vive. Él está fortaleciendo la fe de este hombre. No olvide eso. Como muchos de nosotros cuando entramos y venimos a Cristo Jesús, usted no se ha dado cuenta que a medida que pasa el tiempo, si usted ha sido fiel y si usted ha aprendido y ha crecido en el Señor, su fe va a ir aumentando. Las cosas que antes parecían para usted, qué sé yo, incomprensibles, ahora son mucho más reales. Y se cumple la palabra cuando dice la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y es más, hay un pasaje en la carta de Pedro donde lo primero que empieza el cristiano en su crecimiento espiritual es añadid a vuestra fe virtud, y al virtud conocimiento, y el conocimiento dominio propio, el dominio propio esto, el otro, amor fraternal, amor de Dios. Usted se da cuenta de que el Señor no lo quiere tener con una fe. La fe, como bien dice la Escritura, como un granito de mostaza, la semilla más pequeña, pero una vez que crece, que sigue ese crecimiento espiritual, se convierte en el árbol más grande y que da cabida a muchos animales y a muchas especies. Venimos a Cristo con una fe endeble, frágil, pero el Señor lo sabe. Pero Dios también desea que usted se acerque. ¿Cómo? ¿Por lo que siente? ¿Por el milagro que le hizo? ¿Cuántos aquí no se han parado a decir, Señor, gracias por el milagro, y después se han apartado? Nunca entendieron el propósito de Dios. No lo percibieron, no se dieron cuenta. Lo que Dios quería realmente es tratar con su corazón. Y eso es lo que está haciendo el Señor con este hombre. Él desea que esa fe con la que empezamos muy frágil se vaya fortaleciendo con nuestro carácter para convertirnos en esos hombres y mujeres de Dios que damos testimonio frente a los demás, que predicamos su palabra, que glorificamos al Señor con nuestras buenas acciones, le damos toda la gloria y la honra a Él. Pero eso no va a pasar de la noche a la mañana. Eso es un proceso que Cristo va a hacer en el corazón, pero usted tiene que estar dispuesto, porque si usted ya tiene la revelación de su palabra, ¿qué le va a decir al Señor? Él le va a decir, mi palabra ya está ahí. ¿Fuiste añadiendo? ¿Fuiste creciendo? O como lo dice la misma cita de Pedro, para que no estéis, ¿cómo dice? Ociosos y sin fruto. ¿En cuanto a qué? Al conocimiento de Dios. Eso es lo que el Señor va haciendo en nosotros. Y si usted se acuerda el pasaje ¿se recuerda quién fue Naamán? El sirio, el leproso. Para los que han tenido la oportunidad de leer el pasaje del Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 5. Era un oficial, un alto oficial. Tenía posesiones,
pero era leproso. Se le caía la oreja un día, se la ponía otra vez, se le caía la nariz, se le caía la piel. Eso es la lepra. ¿De qué sirve haber sido un oficial tan grande si se me cae la piel por todos lados? Y así mismo pasa algo parecido. Va hasta donde Eliseo, y él ya tenía todo planificado. Traía los presentes, traía el carruaje, quería adular al profeta, y él decía, el profeta me va a poner la mano y va a decir, soy salvo, soy sano de esta lepra. Pero no pasó así. ¿Qué lo manda a hacer el profeta? Anda, lávate en el Jordán 7 veces, no una, 7 veces, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Y cuál es la actitud de Naamán? Hasta aquí vengo. ¿Acaso no hay ríos mejores allá en mi país de origen, que tengo que venir a este mugroso Jordán sucio, lodoso, para meterme en esa agua sucia? Su fastidio, su enojo era grande. Pero al igual que lo que está pasando con el pasaje de Juan, con el oficial, Dios quería tratar con esa incredulidad, porque era un oficial como Naamán también. Y usted sabe que la gente, este tipo de gente no anda sola. Usted se imagina a Naamán, una vez se metía y salía igual, igualito. Otra vez se metía y salía igual, y son 7 veces. Y a lo mejor la gente que lo veía se lo miraba y dice, ¡ah! Este loco, le cree a ese profeta loco. La tercera vez, la cuarta vez, la quinta vez, ¿cómo habrá sido la última vez que se metió? Se metió la 6ª vez y ahí se aguantó la respiración tal vez y dijo, Señor, Señor, que se cumpla tu palabra. Y se cumplió. ¿Y cómo regresa ese hombre? ¿Cómo regresa? Solamente se quedó con esa sanidad física. Ese hombre vino transformado. Y dentro de los propósitos de Dios, ¿quién sabe lo que hizo con ese Naamán, con este hombre, el sirio? ¿Quién sabe nomás lo que hizo con este hombre? Entonces, regresando, mi hermano, así mismo con el oficial, Jesús confronta la incredulidad de este hombre. Versículo 41 dice, porque leyendo el 50, lo leímos, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El hombre, ¿qué hace? Creyó, así como Naamán creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Pero la Biblia dice que creyó, no es que se fue por compromiso, no es que se fue porque, qué sé yo, tenía la esperanza, no, él creyó, dice la Escritura. Y el versículo 51 dice, y esta es la tercera parte del mensaje, cuando Jesús vence la incredulidad, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer como a las 7 le dejó la fiebre. Lo significativo de este milagro era que la presencia física de Jesús no era necesaria para que le sanara, y eso lo creyó este hombre. Jesús una vez más demuestra la autoridad de sus palabras. Ahora, él les pregunta a qué hora comenzó a sentirse mejor. Sin duda, yo creo que quería estar seguro de que su hijo había sido sanado por Cristo. Como muchos de nosotros hoy, aún con nuestra fe débil y defectuosa, necesitaba ser fortalecida por el poder de la palabra. ¿Sí se da cuenta? Su débil fe, cuando él dice a la hora 7, entonces el Señor cumplió su palabra. El Señor lo hizo. Esa fe que empezó débil, ahora es fortalecida por su palabra. Para nosotros, no espere el milagro, porque Dios puede darle el milagro como no le puede dar el milagro. No, usted para este tiempo, para nosotros como iglesia, acérquese al poder santificador de la Escritura. ¿Sí se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Puede ser que haya pasado años con su milagro. Yo le pedí a mi Señor, Señor, saca a mi mamá de esa falsedad. Pero a lo mejor si Dios lo hace o no lo hace, yo debo permanecer fiel
en su palabra. ¿De qué sirve que me cumpla la petición de mi corazón si no voy a permanecer firme en su palabra? ¿De qué me ayuda eso? Que me regrese al mundo, que me desaliente, que vuelva a hacer las cosas de antes, que caiga en inmoralidad. ¿De qué sirve para mi crecimiento espiritual? No me ayuda, mis hermanos, no me ayuda en nada. Este hombre entonces, yo creo como tal vez un buen abogado, ¿a qué hora? A esta hora. Entonces fue él cumplió su palabra. Y ahora la fe de él es diferente. Versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. ¿Y qué sucedió ahí? Y creyó él con toda su casa. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Siga pidiendo por su milagro, pero mayor que eso, siga creciendo en Cristo. Siga creciendo en el Señor. No se desaliente, no se desanime si Dios no le responde. No, antes con mayor razón doble rodillas y permanezca fiel a aquel que le ha salvado. No se aparte, no se aparte. Es erróneo cuando usted quiera pedirle cosas al Señor y usted ni siquiera es fiel y no permanece fiel. No, el Señor no quiere, el Señor quiere fortalecer su fe, mi hermano, porque esa fe es la que va a impactar a los demás. Tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Y cierra el capítulo 4 diciendo: esta es la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vemos a un oficial que creía que la presencia de Jesús era necesaria, cuando lo que se necesitaba era su palabra. De esta manera el Señor no solamente le dio su milagro, sino que también sanó, ¿qué cosa? Su alma. A veces el Señor usa de esto, usa estas cosas porque Él desea que crezcamos en el conocimiento de su palabra. Él no quiere que tengamos una débil fe. Él no desea eso. Al igual que pasó con Pedro, lo confrontó: Pedro, ¿me amas? Después de que le falló, ¿no? Pero acuérdese que él le había dicho a Pedro: estoy orando por ti, porque Satanás te quiere coger y zarandearte como a trigo. Pedro, ¿me amas? Señor, te quiero. Pedro, ¿me amas? ¿Pero qué le dice? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Lo estaba preparando para ser ese gran apóstol Pedro, que se levantó lleno del Espíritu Santo y no usó otro recurso que el que tenía en la Escritura: arrepiéntanse y bautícense para ser salvos. ¿Y cuánto dice se convirtieron? 3,000. De esa manera el Señor nos enseña, mis hermanos, a vencer la incredulidad. Primero, la incredulidad de nuestro corazón, porque nuestra fe tiene que crecer y tiene que ir aumentando. A medida que conocemos más de Dios, nuestra fe se va a fortalecer. Y una vez que estemos preparados, Dios nos va a dar la sabiduría para confrontar la incredulidad cuando tengamos que llevar el mensaje del Evangelio. Amén.